La mesa estaba como siempre, perfectamente preparada, cada cubierto alineado con precisión, las copas brillando bajo la cálida luz del comedor, y el aroma de un guiso casero llenaba el ambiente. El sonido rítmico del cuchillo cortando el pan se erguía como lo único que rompía el silencio. Ana observaba a su esposo, David, en su habitual rincón del comedor, absorto en la pantalla de su teléfono. Ni siquiera parecía notar los esfuerzos que ella había puesto en la cena. El timbre sonó, y un leve nudo se formó en su pecho. Es solo una cena. No hay razón para estar nerviosa, pensó, mientras limpiaba sus manos en el delantal y se dirigía a la puerta. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Cuando la abrió, la sonrisa de Ana fue casi automática, pero su mirada se detuvo en lo que veía al otro lado. Ahí estaba Carla, con su usual alegría, y junto a ella, su hijo, Liam. Un hombre ahora, mucho más de lo que ella recordaba. Alto, musculoso, con una seguridad que le resultaba casi incómoda. El contraste entre la imagen del adolescente torpe que Ana recordaba y el hombre que tenía frente a ella la dejó sin palabras. «No puedo creer cuánto has crecido», dijo Ana, riendo nerviosa, tratando de disimular su incomodidad. Liam le devolvió una sonrisa tranquila, casi arrogante, y en sus ojos brillaba una intensidad que hizo que Ana apartara la mirada, un gesto que no pasó desapercibido para él. Carla abrazó a Ana y todos pasaron al comedor. Durante la cena, Carla no dejaba de hablar, llenando los silencios con historias de Liam, cómo había estudiado en el extranjero, cómo había conseguido un excelente trabajo en una multinacional. Cada palabra reforzaba la imagen de éxito que Liam proyectaba, mientras David seguía perdido en su mundo, apenas emitiendo monosílabos cuando se le pedía participar. Ana trataba de concentrarse en la comida y las historias de Carla, pero algo en la presencia de Liam la inquietaba. No podía evitar notar la forma en que su camisa se ajustaba a sus hombros, o la manera en que su voz resonaba con calma calculada. De vez en cuando, sus ojos parecían posarse en ella, aunque, cuando levantaba la mirada, él ya miraba en otra dirección. ¿Te acuerdas de cómo solías esconderte detrás de mí cuando eras niño?, dijo Carla con una risa, empujando cariñosamente a Liam. Ahora míralo, es todo un hombre. Ana sonrió, pero esa afirmación la incomodó profundamente, como si algo que no quería reconocer comenzara a tomar forma. Al servir el vino, sus manos se rozaron brevemente. El calor que Ana sintió fue suficiente para hacer que su corazón acelerara. Él la miró un segundo más de lo necesario, y ella rápidamente apartó la mano, centrando su atención en llenar su copa. Después de la cena, cuando la última copa de vino fue vaciada y las últimas palabras se desvanecieron en el aire, la atmósfera en la casa se volvió más densa, como si todos estuvieran esperando el momento de la despedida. Ana, sintiéndose aliviada por el final de la velada, acompañó a Carla hasta la puerta. La sonrisa en el rostro de su amiga era genuina, pero había algo en la mirada de Liam que la hacía sentir inquieta, como si una nueva capa de su ser estuviera saliendo a la luz. Carla la abrazó con efusión, agradeciendo el esfuerzo de la cena y asegurando que tenían que repetirlo pronto. Ana sonrió y la abrazó de vuelta, pero no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando, que había algo más en el aire que antes no estaba presente. Cuando se apartaron, Liam seguía de pie, a un lado, en silencio, observando a Ana con una intensidad que no lograba disimular. Su presencia era pesada, como si todo en él estuviera centrado en ese último momento antes de irse. «Muchas gracias por la cena, estuvo deliciosa», dijo Liam, con su voz suave pero cargada de un tono que no había estado allí antes. La sonrisa en su rostro, esa media sonrisa que dejaba entrever algo oculto, hizo que Ana se sintiera incómoda. El calor de la casa parecía evaporarse con cada palabra que él decía. «De nada», respondió Ana, intentando sonar relajada, pero su tono sonó más tenso de lo que habría querido. Intentó buscar refugio en una respuesta trivial, pero no pudo dejar de notar cómo su cuerpo reaccionaba ante cada uno de sus gestos. Entonces, cuando Liam extendió la mano para despedirse, Ana se sintió obligada a aceptarla, aunque algo en su interior le decía que no debía hacerlo. El apretón de su mano fue firme, decidido, y sin embargo, al contacto, un escalofrío recorrió la espalda de Ana, como si esa breve interacción hubiera desbloqueado una puerta en su mente. Por un segundo, los ruidos del mundo se desvanecieron y todo lo que quedó fue ese momento de contacto. Liam la miró fijamente, como si estuviera buscando algo más allá de una simple despedida. Ana, nerviosa, apartó la mirada, sintiendo una oleada de confusión dentro de sí misma.
La despedida fue breve, pero el peso de lo no dicho quedó suspendido en el aire. Mientras observaba a Carla y Liam alejarse por el pasillo, Ana no pudo evitar pensar en la extraña tensión que se había formado entre ellos. Había sido un gesto tan inocente como un apretón de manos, pero para ella, había significado algo más, algo que no lograba comprender ni procesar en ese momento. A medida que cerraba la puerta, una sensación incómoda se asentó en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, Ana se dio cuenta de que algo había cambiado en su vida. Esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, Ana no podía quitarse de la cabeza lo sucedido durante la despedida. Sus dedos pasaban sobre su rostro, eliminando cuidadosamente el maquillaje, pero sus pensamientos seguían girando en torno a la sensación de Liam cerca de ella. El roce de sus manos, el destello fugaz de su mirada, la manera en que su apretón de manos había sido firme, pero al mismo tiempo, lleno de algo más profundo. Algo en su interior se había despertado. Durante años había vivido en una rutina, sumida en su vida familiar, pero esa noche, algo había cambiado. La confusión la embargaba, pero también una extraña sensación de excitación, como si una puerta que había permanecido cerrada ahora se abriera, dejándola contemplar un mundo desconocido. La mañana siguiente llegó sin avisar, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas y el aroma del café invadiendo la cocina. Ana se movía por la casa en piloto automático, preparándole a David su café matutino mientras sus pensamientos seguían errando hacia Liam. Aunque había intentado concentrarse en lo cotidiano, en el murmullo del radio, en el crujir de las tostadas, no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a ese momento con él. Su voz, cálida y profunda, sus ojos intensos, y ese apretón de manos que había dejado una huella en su piel. Se sentía desconcertada, como si un hilo invisible la estuviera conectando con él, pero no lograba comprender por qué. El teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla y vio el nombre de Carla. La ansiedad, tan familiar en esos momentos, le apretó el pecho, pero cuando leyó el mensaje, una extraña sensación de alivio la invadió. Carla le pedía un favor. ¿Podrías ayudarme con un favor? Liam necesita ir al centro, ¿te importaría llevarlo? Es solo un pequeño desvío. Ana se quedó mirando el mensaje por un momento, como si tratara de analizar cada palabra. Sabía que el favor no era nada complicado, pero la sola idea de ver a Liam nuevamente provocaba una especie de revoloteo en su estómago. Una parte de ella quería rechazar la solicitud, pensar en alguna excusa para no tener que enfrentar la situación, pero algo en su interior la impulsó a responder. Claro, no hay problema, tecleó finalmente, sin saber si estaba siendo honesta consigo misma. La respuesta salió de sus dedos casi sin pensarlo. Tal vez la razón para aceptar no era simplemente por no querer parecer grosera. Había algo más profundo, algo que no se atrevía a admitir ni siquiera en su propia mente. Tal vez una parte de ella deseaba verlo de nuevo, deseaba comprender qué era lo que había sentido en su presencia, como su propia percepción de él había cambiado. O tal vez se trataba de una curiosidad más que de una necesidad de ver si las emociones que había experimentado la noche anterior realmente eran tan intensas o si simplemente había sido un juego de su imaginación. El resto del día pasó lentamente. Mientras preparaba las cosas para salir, una sensación extraña comenzó a invadirla. Sabía que no podía ir por la vida como si nada hubiera cambiado, que algo en su interior había sido tocado de una manera que no podría ignorar. La decisión de llevar a Liam al centro, aunque pequeña, parecía marcar el inicio de algo mucho mayor, algo que Ana aún no podía comprender. Se encontró frente al espejo antes de salir, mirando su reflejo con una mezcla de ansiedad y anticipación. No podía evitar preguntarse qué sucedería cuando finalmente se encontrara cara a cara con él. ¿Sería lo que su mente había estado anticipando o solo una ilusión momentánea? Solo el tiempo lo diría. Unos minutos más tarde, Ana se encontraba estacionada frente a la casa de Carla, nerviosa sin saber exactamente por qué. No era como si no estuviera acostumbrada a la situación, pero algo en su interior sentía que ese encuentro sería diferente. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo mirar hacia arriba, y ahí estaba Liam. Su presencia era tan segura como la había recordado, una mezcla de elegancia y desinterés que le resultaba irresistible. Cuando se acercó al coche, sus ojos se encontraron y, con su característica sonrisa, le dijo, «Gracias por esto». Ana asintió con una leve sonrisa, sin saber si su agradecimiento era genuino o si había algo más en ese gesto. El aire entre ellos parecía cargado de una tensión silenciosa que se volvía cada vez más palpable.
el trayecto hacia el centro de la ciudad transcurrió en completo silencio. Ana trataba de concentrarse en la carretera, en la suavidad del volante entre sus manos, pero su mente. Ana se sintió un poco descolocada, y aunque le agradaba el cumplido, no pudo evitar sentirse un poco vulnerable bajo su mirada. Gracias, respondió con una sonrisa forzada, siempre trato de mantenerla acogedora. Quería agregar algo más, alguna broma ligera para suavizar el ambiente, pero sus palabras se quedaron atoradas en su garganta. Sabía que la conversación estaba tomando un giro que no había anticipado. Y entonces, Liam agregó algo que hizo que su piel se erizara. Algunos detalles merecen ser notados más que otros. Sus palabras flotaron en el aire como un susurro cargado de significado. Ana no podía evitar sentir que había algo detrás de esa frase, algo que no podía descifrar. ¿Estaba hablando de la decoración? ¿O había algo más que no se atrevía a decir? El resto del camino transcurrió con la misma tensión, pero finalmente, llegaron al centro. Ana giró la llave de contacto con la esperanza de terminar el trayecto y liberarse de esa atmósfera tan cargada. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Liam señaló un café cercano y, con una sonrisa aún más encantadora, le ofreció invitarla. «Es lo menos que puedo hacer por traerte hasta aquí». Ana no esperaba una invitación tan directa, y aunque había pensado que el encuentro terminaría allí, se vio obligada a responder con una sonrisa. ¿Qué otra opción tenía? Decir que no hubiera parecido grosero, pero no solo eso. Algo en su interior, una chispa que había comenzado a prenderse la noche anterior, le hacía querer aceptar. Sin pensarlo demasiado, Ana asintió, dejando escapar un suspiro casi imperceptible. «Claro, acepto», dijo, sabiendo que su decisión había sido tomada más por una mezcla de curiosidad y la extraña sensación de que este encuentro podría ser crucial para entender lo que había despertado en ella. Mientras ambos caminaban hacia el café, sus pasos resonaban en el aire fresco de la mañana, pero Ana no podía dejar de preguntarse si este simple gesto marcaría el inicio de algo mucho más complicado. La tensión entre ellos parecía crecer con cada paso, y todo lo que ella podía hacer era seguir adelante, sin saber hacia dónde los llevaría este pequeño desvío en su vida cotidiana. El café estaba tranquilo, como cualquier otro que Ana hubiera visitado muchas veces, pero algo en el ambiente hacía que ese día fuera diferente. Mientras Liam y ella se sentaban frente a frente, las palabras fluían con naturalidad, pero cada frase parecía cargar un subtexto que no podía ignorar. Él hablaba con la misma calma de siempre, pero su mirada estaba fija en ella, como si quisiera leer algo que no se atrevía a preguntar. Ana trató de centrarse en la conversación, pero la atmósfera, tan cargada y densa, hacía que sus pensamientos se dispersaran con cada palabra que salía de su boca. En medio de su charla sobre trivialidades, Liam la sorprendió con una pregunta que la hizo tambalear. «¿No te cansas de estar aquí, siempre haciendo lo mismo?», le preguntó, mientras se inclinaba hacia ella. La cercanía de su cuerpo, la suavidad de su voz, hicieron que una chispa de incomodidad recorriera la piel de Ana. Ana se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo responder. La pregunta había sido directa, casi como si quisiera desafiar la rutina de su vida, pero también como si la estuviera invitando a algo más. «No lo sé», respondió finalmente, su voz un tanto vacilante. «Supongo que a veces la rutina puede volverse abrumadora». No estaba segura de si él esperaba una respuesta más profunda o si su comentario había sido solo una forma de iniciar una conversación más personal. Pero en ese instante, Ana sintió el peligro que acechaba en el aire, un peligro sutil, como si cada palabra, cada gesto de Liam, estuviera diseñado para desestabilizarla. Él se acercó aún más, reduciendo la distancia entre ellos, y Ana notó cómo su respiración se volvía más entrecortada. En ese momento, la sala del café desapareció, y solo quedaban ellos dos, flotando en una burbuja que, aunque invisible, se sentía demasiado cercana. A medida que la conversación continuaba, el ambiente se volvía cada vez más pesado, y Ana comenzó a sentirse como si estuviera caminando en la cuerda floja. Cada uno de los gestos de Liam parecía cuidadosamente calculado para mantenerla al borde de una decisión que no sabía si estaba lista para tomar. La cercanía entre ellos no era casual. Cada vez que Liam la miraba, sus ojos transmitían algo más que simple interés, algo que Ana no lograba identificar, pero que la mantenía inquieta. El café se había enfriado, pero la temperatura entre ellos aumentaba con cada intercambio. Ana trataba de no ceder a esa sensación que comenzaba a arder en su pecho, la sensación de que algo estaba cambiando en su interior, algo que no podía controlar. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Ana sintió que el peso de la situación la había dejado exhausta.
La despedida parecía inevitable, pero su cuerpo seguía tenso, como si supiera que este no era un simple adiós. Liam se levantó con la misma facilidad con la que había entrado, pero esta vez, algo en su gesto era diferente. Como si no estuviera dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Cuando llegaron a la puerta del café, él se detuvo un momento y, en un movimiento que Ana no esperaba, levantó su mano y rozó su mejilla con la suavidad de un suspiro. La caricia fue breve, pero lo suficientemente intensa como para dejar una marca en su piel. Ana se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Su corazón latía más rápido, y su mente comenzaba a dar vueltas, preguntándose si lo que acababa de suceder era algo significativo o simplemente una casualidad. «Gracias por todo», dijo Liam con un tono que no era solo una despedida cortés. Había algo en su voz, algo que resonó en Ana como una promesa no dicha, una promesa que la dejó con un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir con esas palabras? ¿Era simplemente un gesto amable o había algo más en su mensaje? Ana no estaba segura, pero una parte de ella no quería dejar ese encuentro sin respuestas. Se despidió de él con una sonrisa que intentó que fuera genuina, pero sus pensamientos seguían atrapados en el gesto que acababa de ocurrir. Mientras se alejaba, sintió un hormigueo en su piel, como si la marca de su toque aún permaneciera allí. La duda comenzó a asentarse en su mente, un sentimiento incómodo que crecía con cada paso que daba. Al llegar al coche, Ana se apoyó contra el vehículo, intentando calmar su respiración. El mundo parecía girar alrededor de esa caricia, alrededor de las palabras no dichas y las miradas que se cruzaron entre ellos. La duda comenzó a crecer en su interior, cada vez más fuerte. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese encuentro la había dejado tan alterada? Y lo más importante, ¿estaba dispuesta a seguir el camino que Liam parecía haber comenzado a trazar sin palabras? Mientras arrancaba el coche y se dirigía de vuelta a casa, no podía dejar de preguntarse qué había sido real y que solo era producto de su imaginación. La confusión crecía, pero también lo hacía el deseo de entender lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. De regreso en casa, Ana intentó desconectarse del encuentro, decirse a sí misma que todo había sido una simple interacción entre dos adultos. Pero su mente no la dejaba en paz. Cuando se desmaquilló frente al espejo, con los ojos cansados por el largo día, el eco de la caricia de Liam seguía presente en su piel, como si el roce de sus dedos hubiera dejado una huella invisible que no podía quitar. Trataba de pensar en otras cosas, en lo que le quedaba por hacer antes de irse a dormir, pero cada vez que su mente se calmaba, la imagen de su rostro, su mirada, volvía a invadirla, interrumpiendo sus pensamientos. No era la primera vez que una sensación de duda la perseguía, pero esta vez algo en su interior le decía que no podía ignorar lo sucedido. A medida que se quitaba el maquillaje y se frotaba suavemente la piel, la tensión en su pecho aumentaba. No era solo la caricia, ni el roce de sus manos, era algo más profundo, algo que había estado latente durante mucho tiempo y que de repente había aflorado, como si el toque de Liam hubiera despertado una parte de ella que pensaba que ya no existía. Se había acostumbrado a su vida, a sus rutinas, a la comodidad de la normalidad. Sin embargo, ahora se encontraba luchando con una sensación extraña, como si todo lo que había creído sobre sí misma, sobre lo que quería y lo que no, estuviera siendo cuestionado. Lo que más la inquietaba era la intensidad de sus propios sentimientos, algo que jamás había experimentado de esta manera.